Sí, nos publicó Aristegui Noticias, así en ese nivel, pues, o sea, Sí. que ya, la verdad es que ya es otro nivel, pues, de medios de comunicación. Las pláticas de divulgación es una de esas cosas que se aprende haciéndola. O sea, por más que tú planees una plática y tú veas 2000 videos, cursos, etcétera, de cómo hacer una buena plática, la única manera de hacer una buena plática es haciendo pláticas. Es más, yo no podía decir en público, o sea, como a cualquier persona o en algún lugar público, que estaba trabajando en ese comunicado de prensa. Ajá. Ya me ha pasado que me dicen me dicen 3 semanas antes que va a salir el artículo, pero me mandan el material un día antes. Y les digo, es que no va a salir el día que tú quieres y me lo mandas un día antes, ¿no? Lo que pienso que no ha hecho nuestro instituto, y sinceramente pienso que no lo ha hecho ningún instituto, o raro es el instituto que lo ha hecho, es definir qué es lo que quiere de sus redes. O sea, incluso los divulgadores grandotototes de YouTube, hablando de Javier Santaolalla, etcétera, que tienen una cantidad de seguidores espantosa. Digo, espantosamente grande, quiero decir. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Recovecos de la Ciencia. Gracias por ver esta emisión. ¿Has escuchado la frase, si no se publica en Facebook, no existe? Pues algo parecido sucede con la ciencia. Si hay un descubrimiento en la ciencia y no se comunica, prácticamente no existe. La profesión que se encarga de esto es la comunicación de la ciencia. Pero ¿cómo se hace esta actividad? ¿Cómo se comunica a la gente los nuevos descubrimientos en un instituto? Bueno, pues con el día del invitado de hoy vamos a hablar sobre este tema. Como siempre, tenemos un invitado muy especial. Pero antes de comenzar, quisiera agradecer a Yasmin, que se encuentra detrás de cámaras, e invitarlos a que nos vean, para que vean estos episodios como este en YouTube, y también nos sigan en Facebook, en Instagram, y pueden escucharlo mientras vayan manejando o estén haciendo una actividad en la casa, nos escucho por Spotify. Y pues bueno, ahora sí, sin más que más, vamos a comenzar con nuestro podcast y presentar al invitado de hoy, al doctor René. René, gracias por aceptar esta invitación. No, pues gracias por invitarme. Ya teníamos un rato planeando. Oh, sí. Sí, pero por una cosa u otra nomás no se nos hacía. Así es. Ya teníamos varias semanas intentándolo. Sí, ya. También se atravesó la pandemia desde antes ya, pero que no nos dejaba hacer nada. Ya hablaremos de todos estos detalles. Pero bueno, una de las cosas que hacemos aquí en el podcast es primero conocer a los invitados, ¿no? Para que la gente conozca de dónde viene. Primero, preguntarte, René, ¿de dónde eres? Pues yo soy de Guadalajara, soy originario de Guadalajara. Allá nací, crecí, allá estudié la licenciatura. Yo estudié en Guadalajara la licenciatura en física. Y ya después salí de Guadalajara para hacer el posgrado. El posgrado lo hice en Guanajuato, en la maestría y doctorado en astrofísica. Oye, ¿cómo es que te nació la idea pues, por entrar a la ciencia, no? O sea, ¿qué fue lo que viste? ¿Fuiste a un museo? ¿O qué fue lo que te llamó la atención? La verdad es que yo creo que yo tenía la espinita como de manera relativamente natural. Yo era de los que sí disfrutaba ir a los museos de las visitas escolares. O sea, de los que sí me gustaba. Y además, cuando estaba en la que habrá sido como en edad de finales de la primaria o en la secundaria, solía ir mucho al campamento porque estaba en los scouts. Y me gustaba mucho ver el cielo en los campamentos. O sea, era como mi manera de ver el cielo. En Guadalajara no hay cielo o sea, válgame, está muy iluminado el cielo, no hay mucha contaminación lumínica. Entonces, los campamentos era donde veía el cielo. Y me gustaba tratar de orientarme con el cielo o de saber la hora, viendo la posición de las estrellas, etcétera. Ajá. Que muchos años después aprendería que eso es hora sideral, ¿verdad? Pero yo cuando entré a la prepa le pregunté a mi profe de física que qué tenía que hacer para estudiar eso. O sea, para estudiar las estrellas. Sí. Y me dijo, estudia física y después estudias astronomía. Y fue mi profe de física de la prepa el que me dijo, ve y estudia física. Ah, ok. ¿Y estudiaste prácticamente física por dedicarte a la astronomía? Sí, yo sí soy de los que entró a física porque quería estudiar astronomía. Y durante, digamos, toda la carrera, porque están como que 4 años, más o menos 5, 4, 6 años en una carrera, digamos, viste todo como la gama de todas las ramas de la física. ¿Hubo un momento en que dijiste, ay, no, pues igual si me voy por esta otra rama? ¿O te mantuviste firme en astronomía?
La verdad es que más o menos me mantuve firme. O sea, de repente dices, está padre esto, está padre aquello. O sea, se me hacían padres porque al final de cuentas estaba estudiando eso y se me hacía padre. Pero la verdad es que yo no quité el dedo del renglón de la astronomía durante la licenciatura. Y yo fui los que tomé todas las materias disponibles de astronomía en las optativas. Así. Yo era ese cuate, ¿no? O sea, al final, pues, hice mi tesis de licenciatura con un astrónomo en Guadalajara, ¿no? O sea, en astronomía. Sí, justo te iba a preguntar eso, ¿no? O sea, que si en verdad, si tu tesis fue en astronomía. Sí. ¿Y de qué fue? O sea, en aquellos tiempos, mi tesis de licenciatura, pues soné como a bíblico, ¿no? En aquellos tiempos, en mi tesis de licenciatura, me acuerdo que fuimos a San Pedro Mártir, al Observatorio Astronómico Nacional, observamos algunas galaxias y me tocó hacer la reducción de los datos desde cero. Era como estudiante de licenciatura, pues era para aprender el proceso, ¿no? Ajá. Y la idea era ver si en galaxias elípticas tenían estructuras que pudieran indicar algún merger previo, ¿no? Okay. O sea, pero ya en galaxias que se consideraban elípticas, entonces era buscar cascarones, discos ocultos o, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? Se me fue la onda. Estructuras como bracitos espirales fósiles o cosas así. Ok, sí. Entonces esa era mi tesis de licenciatura en aquellos tiempos. Y digo aquellos tiempos porque pues fue 2000, o sea, a San Pedro Mártir yo fui 2006 y 2007. Ajá. Y esa tesis la hice, o sea, trabajé en esos datos 2008 y 2009. Bueno, 2008 principalmente porque la defendí en 2009. Oye, pero me imagino que, o sea, te marcó un poco el ir hasta San Pedro Mártir, una licenciatura, o sea, conocerle un telescopio y todo eso. Fue un privilegio, la verdad, poder haber ido, o sea, yo como estudiante, y además fue en un momento en el que el telescopio de 1.5 metros era todavía manual, entre comillas. O sea, no era robótico. Ahora es robótico y no vas al observatorio para observar en el 1.5 metros. En aquellos tiempos ibas allá y tú, o sea, incluso nosotros le echábamos el nitrógeno líquido al CCD así. O sea, me tocó así, echarle nitrógeno al CCD. Me tocó yo ponerle las coordenadas, yo estar allí, o sea, yo revisar si había salido bien los flats, o sea, todo. Sí. O sea, entonces, fue un privilegio en parte porque como experiencia educativa es muy, muy interesante para o sea, sobre todo si alguien va a ser un astrónomo óptico, pero también porque el sitio es impresionante. O sea, San Pedro Mártir, además de la parte natural, porque es un parque nacional, etcétera, el cielo es otra cosa. O sea, el cielo es verdaderamente impresionante. Sí, fíjate que nunca he ido a San Pedro Mártir. Y como que todo el mundo se saca la foto con la Vía Láctea, ¿no? Y todo dice, yo quiero mi foto. Viene la Vía Láctea. Ya en aquellos tiempos no había celulares como los de ahora. Y yo no tenía una cámara, entonces no tengo foto con la Vía Láctea. Pero efectivamente yo nunca había visto la Vía Láctea de esa manera. Yo alguna vez en algún campamento o algo así me había tocado ver una pequeña bandita ahí de luz blanca, ¿no? O blanquecina en el cielo. Pero aquí, de veras, o sea, no solo ves la banda blanca e intensa, puedes ver incluso las regiones oscuras en esa banda blanca, o sea, las regiones de polvo, ¿no? Ajá. Es impresionante, de verdad es un privilegio poder haber ido a San Pedro Mártir en esas dos ocasiones. Sí, bueno, pues como estudiante de licenciatura, ¿no? Sí, no, o sea, que alguien se espera inclusive al doctorado y yo sabe quién sabe, no, un ejemplo soy yo, ¿no? Entonces, pues qué padre, ¿no? Si alguien tiene la oportunidad, ni lo dude, ¿no? Váyase a San Pedro Mártir a observar y tómese sus fotos, ahorita se dice lugares. Oye, entonces, me comentas, pasaste a Guanajuato. Sí. ¿Ya tenías firme, voy aquí a Guanajuato? O, digamos, aplicaste a diferentes universidades. No, yo nada más apliqué allá. Fue en el mismo 2006, hice un verano en aquellos tiempos, eran los veranos de investigación de la Academia Mexicana de las Ciencias, que ya no estoy muy seguro si lo siguen haciendo o no, porque con la pandemia todo cambió. Sí, exactamente, como el Big Brother, las reglas cambian. Sí. Pero, a ver, ahí nos van a censurar el video por hablando de marcas. Pero yo fui a un verano de la ciencia de la Academia Mexicana en Guanajuato en 2006. Y me gustó lo que estaba haciendo ese investigador, era Heisenberg en Guanajuato. Y me gustó lo que estaba haciendo y estaba, o sea,
era padre para mí, me la pasé bien con la gente que estaba allí, que eran estudiantes que en ese momento estaban en la maestría, entonces yo sabía que entrando yo a la maestría, ellos iban a estar en el doctorado, entonces ya era gente que ya conocía y así. Y la verdad es que ni siquiera intenté entrar a la UNAM o al INAHUE, por ejemplo, ¿no? Ajá. O sea, yo me fui directo a Guanajuato. Y allá pasé la maestría y el doctorado. Sí trabajé con Jais como codirector, al final de cuentas trabajé más con Juan Pablo Trospapaki, que era investigador joven en aquellos tiempos. O sea, cuando yo entré a trabajar con él lo acababan de contratar, era recién contratado. Sí. De hecho, yo llegué primero a la maestría y después llegó aquel. O sea, ¿Y por qué te llamó la atención? Digo, ya, es una pregunta tal vez recurrente que hacemos aquí en el podcast, pero para mí se me hace muy interesante porque para la gente que nos ve, que es afín a astronomía o no, como todo tiene sus ramas, ¿no? Tiene que evolución estelar, que medio interestelar, extragaláctica, que sé que te fuiste por el lado de extragaláctica. ¿Cómo fue que te fuiste a esta rama? yo creo que fue desde la licenciatura, porque esa tesis de licenciatura que hice, posiblemente cuando estuve observando galaxias, y la verdad es que no me llamaba la atención. O sea, en Guadalajara no había muchas opciones tampoco en aquellos tiempos. Ahora hay más investigadores. Ajá. En aquellos tiempos había 3 y 2 hacían nebulas planetarias y el otro hacía galaxias. Entonces era o con melón o con sandía, ¿no? Y me fui con las galaxias. Y me gustó y luego cuando fui a Guanajuato a hacer esa verano de la investigación, pues trabajé con alguien que hacía galaxias, bueno, que estudiaba galaxias, ¿no? Entonces, pues me fui por ese camino y ya me gustó, ¿no? Y a pesar de que en Guanajuato había muchas opciones, pues de todas maneras, o sea, me seguía gustando esa área y me quedé allí, ¿no? Todo hasta el doctorado, ¿verdad? Sí, o sea, yo realmente me quedé estudiando, o sea, me quedé en la extragaláctica de diferentes áreas un poquito, Ajá. pero me quedé en la extragaláctica. ¿De qué fue tu tesis de doctorado? ¿De qué trató? Fueron propiedades estadísticas de muestras grandes de galaxias. Ah, ok. Principalmente era una muestra del Sloan, que no sé si sepan por ahí qué es eso, pero una muestra muy grande de galaxias. Y de la muestra espectroscópica era a través, o sea, de información que tenía con el espectro, buscar relaciones estadísticas entre diferentes características de las galaxias. Como literales, relaciones estadísticas entre diferentes propiedades de una muestra grande, ¿no? Oye, esto que se me viene a la mente, me imagino que hace tener un buen data estando en Guanajuato, ¿no? Está ahí, digamos, y un lugar bonito, no le tiene nada a otras ciudades tampoco, o sea, hay ciudades muy bonitas, pero Guanajuato también tiene lo suyo, ¿no? Yo imagino que ahí el Cervantino se puso, igual ni nada. Cervantino era todo un suceso, bueno, pues es mucho turismo y la ciudad se llena mucho, entonces sí, hay muchas cosas en Guanajuato. Sí. Bueno, los invitamos a que inviten. Los invitamos a que más bien vayan y visiten Guanajuato si no lo han hecho. Bueno, entonces, ¿hiciste postdocs? Sí. ¿Cuál? Yo me fui por el camino de la investigación un rato. De Guanajuato estuve un año en Brasil de postdoc, en Río de Janeiro, en el Observatorio de Valongo, haciendo cosas de galaxias. Ahí yo ya había... yo tenía unos datos de una muestra que se llama Califa, algo que se llama, para la gente, se llama espectroscopía de campo integral, que es básicamente tener un campo en 2 dimensiones como una imagen, pero tienes un espectro en cada píxel, básicamente. Es decir, tienes la luz descompuesta en sus colores, digámoslo así, en cada píxel. Entonces, en lugar de tener nada más uno de estos espectros por toda la galaxia, tienes muchos en diferentes regiones de la galaxia. Yo tenía una muestra de esas galaxias y es lo que estuve trabajando en Brasil. Y regresé a México un año después al Instituto de Astronomía en la Ciudad de México, ya de la UNAM, a seguir trabajando con esa muestra. Y después de un tiempo allá, básicamente dejé ese camino. Estuve dando clases cerca de un año y luego ya fue que obtuve la posición acá en Morelia. O sea, ¿te enteraste? ¿En qué momento, digamos, durante toda esta trayectoria hacías también divulgación? ¿O cómo fue que, digo, porque ahorita te conocemos, digamos, yo te conocí aquí en el IRIA, que estás haciendo como, es el encargado pues de la divulgación, ¿no? De la comunicación, digamos, de lo que se hace ahí en el instituto. Y de varias cosas más que te vamos a platicar. ¿Cómo fue que llegaste ahí? ¿Te dedicaste siempre en la divulgación? ¿Eres miembro, no? También de Astróficos en Acción. Estuve un tiempo, ahorita me considero como colaborador más al margen, digámoslo así,
pero estuve un poquito más metido un tiempo cuando estuve en la Ciudad de México. No, pero la realidad es que yo pienso que a mí me gustaba hacer divulgación desde antes de que supiera que era la divulgación. Nunca me ha... Más bien siempre se me ha facilitado hablar y hablar y hablar. O sea, entonces, la realidad es que tuve un poco de suerte porque mi primer año de maestría en Guanajuato fue el Año Internacional de la Astronomía y se hicieron un montón de esfuerzos de divulgación en el Año Internacional de la Astronomía, que fue el 2009. Y como por ejemplo la primera Noche de las Estrellas fue ese año. Y a mí me tocó entonces participar como voluntario, ya como estudiante de la maestría ya, en la primera Noche de las Estrellas. Entonces, realmente sí fue un año. Y además ese año sí se hizo muchísima divulgación y los estudiantes, pues tú bien sabes que los estudiantes siempre le entramos, yo en aquellos tiempos siempre le entran a la divulgación. Bueno, la mayoría, ¿no? Y allá no era la excepción, o sea, la verdad es que los estudiantes entrábamos mucho a la divulgación. Y fue eso lo que hizo, lo que detonó un poco más el interés y además mucha experiencia, porque nada más en ese año yo creo que hicimos como 15, 16 eventos de observación del cielo, solo en un año, y en diferentes municipios del estado de Guanajuato en aquellos tiempos. Y luego se fueron continuando ya no con ese ritmo, un ritmo más moderado, pero todos los años que estuve allá me tocó noches de observación en municipios y en Guanajuato. Me tocó participar en la Noche de las Estrellas, me tocó ciclos de divulgación de estudiantes, o sea, donde el ciclo, las pláticas eran dadas por estudiantes. O sea, me tocó organizar una reunión de estudiantes de astronomía que es de otra cosa, es más difusión de la ciencia que comunicación. Que podríamos hablar de los términos, que yo sé que ya, antes que yo, ya ha habido personas aquí que han hablado de los términos, pero pues me tocó desde ese lado de organizar cosas, etcétera, como la parte logística y la parte administrativa, que al final de cuentas también es importante y también se necesita. Y entonces vas agarrando un poquito de experiencia. Bueno, fui yo tomando un poquito de experiencia, ¿no? Incluso ya terminando o sea, yo de hecho durante el doctorado yo ya sabía que a mí me gustaba más hacer divulgación que lo que estaba haciendo en el doctorado. Y lo digo un poco con libertad porque mi director desde aquellos tiempos lo sabe. O sea, sabe que a mí me gustaba más hacer divulgación que lo que estaba haciendo en tesis, pero bueno, al final de cuentas estaba en el doctorado. Y al final de cuentas seguí en el camino de la investigación un tiempo, ¿no? Sinceramente porque yo no veía camino en la divulgación. O sea, por muchas razones, en parte a lo mejor porque es un poco más difícil encontrarlo, pero yo creo que también porque nos meten mucho en el posgrado que el camino es la ciencia, o sea, que el camino es la investigación. Yo siento que a los posgrados, ahí voy a aventar una piedrita, pero siento que a los posgrados, por lo menos a los de astronomía en México, les hace falta abrir un poquito, como a los caballos de Calandria que los tienen así, abrir a los estudiantes un poquito el horizonte, porque en la investigación no hay espacio para todo mundo, porque no lo hay. Ya podríamos hablar de por qué no lo hay y es otro podcast, ¿no? Claro. Pero si el hecho es que no lo hay, entonces hay que abrir un poquito el horizonte. Y uno de los caminos diferentes, porque no es el único, es la comunicación de la ciencia. Entonces, yo incluso estando en Brasil, yo di una plática de divulgación en portuñol, tal vez. Portuñol, pues sí, iba a decir en portugués, pero no era portugués, era como portuñol. Afortunadamente la coordinadora de ese ciclo de pláticas estaba ahí para ayudarme en el momento que fuera necesario. O sea, yo sí di una plática de divulgación en el ciclo, como es de cuenta, como el Viernes de Astronomía acá en el instituto, en el ciclo de pláticas principal de allá, del Observatorio de Banongo. Yo le dije, nomás que sea la última del último semestre que voy a estar, digo, para que mi portugués sea lo menos peor posible. Y más o menos me fue bien, pero lo que voy es que incluso intenté hacerlo allá, ¿sabes? O sea, porque es algo que me gustaba hacer. Y allá me costaba mucho trabajo porque era portugués, ¿sabes? Sí, claro. Pero regresando aquí, pues todo lo que pude hacer en el Instituto de Astronomía lo hice, de divulgación, mientras trabajé en el Instituto de Astronomía, con mis consecuentes regaños recibidos por hacer divulgación en lugar de ciencia. Y ya después llegó un momento en donde terminó mi postdoc, y yo dije, bueno, voy a intentar el camino de la divulgación.
estuve dando clases para tener empleo, sinceramente, pero yo dije, o sea, ahí ya dije, voy a intentar el camino de la divulgación. Y tuve mucha suerte cuando se abrió la plaza aquí en Morelia. Ok. Sí. Y bueno, sí, también comparto tus regaños, ¿no? Yo también, la verdad es que estos podcasts que hacemos no son ni patrocinados ni pagados. Bueno, nos ayudan con los micrófonos del instituto que nos lo presta, si no podríamos de estos podcasts. Pero claro, toma tiempo. Sí, Todo por esto toma supuesto. preparación. Uno muy ingenuamente inicia digamos, con emoción, con pasión alguna, pero no solamente se trata de eso. Te vas dando cuenta de que no es tan fácil. Estas cosas, o sea, la cosa más simple que se te ocurra de divulgación, la tienes que preparar. Y no solo en el contenido, sino también en lo técnico. Las dos cosas. Sí, exacto. ¿No? Entonces, o sea, pero bueno. Sí, y verás los primeros videos, lo técnico, cómo tuvo toma, ¿no? Una cosa curiosa, claro, entraste, imagino que hiciste una entrevista de trabajo. Y, digamos, una pregunta o 2, 3 preguntas que, digamos, te hacen en una entrevista de trabajo para entrar en un trabajo de divulgación. ¿Te acuerdas? Bueno, a ver, debo decir que esta es mi única experiencia de entrevista de trabajo para divulgación porque yo no hice otra. Ah, O sea, yo digo que tuve mucha suerte porque, o sea, a la primera plaza que me cayó, entre comillas, estando yo dando clases, la primera plaza que yo vi una convocatoria para divulgación, a la que apliqué me la dieron, ¿sí? ok. Entonces, yo insisto que creo que tuve mucha suerte, ¿no? El proceso acá fue... bueno, había que mandar un proyecto y así. Y a la hora de la entrevista, como segunda parte, había 2 partes. Había una en donde había que hacer una presentación de un tema, y como o sea, como una presentación de divulgación. Y luego ellos iban a hacer preguntas como si fueran público en general. ¿Cuál fue el tema? Me imagino que te aventaste lo mejor que podías saber. No, ellos dieron el tema, ellos pusieron el tema. Ok. El tema que pusieron fue la observación del agujero negro en 87, que estaba todavía, o sea, que se presentó en 2019 y esa entrevista fue en 2019. Ok. Entonces estaba muy fresco el tema. Nos pidieron que escribiéramos un comunicado de prensa sobre ese tema, y luego que preparáramos una presentación, pero como para, o sea, a nivel divulgación. Ajá. Y luego ellos iban a hacer una sección de preguntas después de la presentación, como si fueran el público. Ajá. Y luego ya iban a venir preguntas ya como de entrevista de trabajo, ¿no? Entonces me hicieron varias preguntas como si fueran público en general. Incluso una de las preguntas, esta me la hizo Jane, no se me olvida. Me dice Jane, una investigadora del instituto, para la gente que no sabe quién es Jane, me dice, imagínate que esta pregunta te la está haciendo una niña de 10 años. Y me hizo la pregunta. Y la pregunta fue, ¿por qué dicen que se está observando la sombra del agujero negro y no el agujero negro en sí? Ajá. Y yo así de... y pues traté de explicarlo lo mejor posible pensando en una respuesta para una niña de primaria, porque esa era la premisa, ¿no? Ajá. Y yo quiero pensar que mi respuesta fue buena porque aquí estoy, ¿no? Quiero pensar... Ahora, preguntas que me hicieron como entrevista de trabajo, sí me preguntaron un poco o sea, como que qué intenciones tenía yo, ¿no? O sea, como que qué quería hacer. Y me preguntaron si quería seguir haciendo ciencia porque esto era un empleo de divulgación, ¿no? Aunque es muy curioso porque una vez entrando a la plaza, luego me dijeron, y acuérdate que hay que mantener el SNI. Y yo así de, bueno, entonces, a ver, entonces no aplicaba la otra pregunta cómo era, pero bueno. Entonces, la verdad es que no me acuerdo muy bien del momento, o sea, lo tengo un poco borrado, yo estaba muy nervioso, y yo no esperaba que me dieran la plaza. O sea, la neta, yo no lo esperaba. Yo sabía de 2 o 3 personas más que habían aplicado, y yo pensé que de esas otras personas iba a quedar alguien. Y no fue así. Pero bueno, tengo suerte. Sí, sí, de una forma u otra no se entera con quién está compitiendo. Pues mira, Sí. en aquella ocasión fueron 10 personas las que aplicaron Bien. y a 6 nos hicieron entrevista. De las 4 que no hicieron entrevista, yo conocía por lo menos a 2 de las que no les dieron entrevista. Y de las otras 6, bueno, 5, quitándome a mí, yo tenía idea de 2.
Con una persona sí estaba en contacto, o sea, sabíamos los dos que habíamos aplicado a la misma plaza. Ajá. Y es una persona con la que me llevé, entonces fue así de mucha suerte, mucho también, que te vaya muy bien, no sé qué. Sí. Así, y la otra persona nada más estaba enterado. Y otra persona que intuyo que aplicó. Y cuando le pregunté, me dijo, no, yo no apliqué a esa. Y otra persona me dijo, sí aplicó. Entonces, no sé. Lo dejamos en duda. Lo dejamos en duda. Sí. Pero bueno, uno más o menos se entera. Y yo pensé que de esa, sinceramente, yo pensé que esas personas tenían más experiencia que yo, la verdad. Así lo pensé yo en ese momento. Y incluso una de esas personas se había graduado del doctorado acá en el IRIA. Bueno, cuando era cría. Y yo pensé que otras personas... yo voy a evitar nombres. En este momento sí voy a evitar nombres. Porque si el público que nos está viendo no sabe quién es, mejor que no sepan. Y la persona que sabe... si la persona que es esa persona lo está viendo va a saber quién es. Yo no tengo ningún problema con esa persona. Pero fíjate, yo pensé que se le iban a dar a esa persona. Que te digo, incluso nos llevamos muy bien. Y en ese momento platicábamos y todo. Cómo te fue la entrevista, cómo te fue a ti, no sé qué. Ajá. O sea, sí platicamos. Y yo pensé que se le iban a dar a él y no fue así. Él está bien acomodado en su puesto. No voy a decir cuál, porque van a saber quién es. Pero tiene un buen puesto de divulgación, así que así lo dejamos. Okay. Perfecto. Oye, una de las cosas que, bueno, para ir dando el tema, porque la gente, como ven, podemos seguir platicando de muchas cosas más, pero pues para irnos, digamos, concentrarnos en el tema, digamos, hablar de tu actividad, de las actividades que tú haces en el instituto. Ajá. Pero antes de preguntarte ya de lleno esto, digamos, para entrar en contexto, solamente para la gente que nos está viendo, ¿qué es la comunicación de la ciencia o la divulgación de la ciencia? O sea, ¿de qué se encarga? ¿Qué hace? En versión corta es compartir los resultados de la ciencia con el público, o sea, con toda la gente. Ajá. Esa es la versión más corta. Hay muchos sabores, digamos, de la comunicación de la ciencia, o muchas variantes, si quieres ver así, y le puedes llamar de diferentes maneras, y ya entramos a la discusión de la terminología, que es una discusión enorme y nunca se acaba. Es como aquellas canciones que dicen que nunca se acaba. Pero bueno, el caso es que esa es la versión corta, ¿no? O sea, compartirle a las personas los resultados de la ciencia, y quizás podemos entrar un poco en detalle. Aquí el punto clave para mí es que esa manera de compartirlo tiene un lenguaje propio que no es el lenguaje de la ciencia. Y ahí yo creo que ese es el meollo de la comunicación pública de la ciencia. Que se comparten los resultados de la ciencia en un lenguaje que no es el de la ciencia, es un lenguaje propio de la comunicación de la ciencia. Y de ahí ya puedes hablar de sabores y de si es difusión, si es divulgación, si es etcétera, etcétera, ¿no? O sea. Ok. Pues, yo te quiero preguntar porque si yo, digamos, ya estoy entrando en el podcast y todo eso, uno como que dando curiosidad y me he puesto a leer algún libro de divulgación o entra a un cursito de introducción a la divulgación de la ciencia. Entonces me doy cuenta que ay, es todo un mundo de tecnicismo, es una profesión. O sea, Sí. o sea, prácticamente eso es una profesión, ¿no? Y es cuando tú quieres tomar en cuenta todo este rollo, a mí se me hace muy complicado para todo lo que tú haces. Te digo por qué, porque para la gente que no ve, yo te he visto, ya tú me corregirás, por favor, pero haces talleres, organizas también, haces notas científicas, das noticias, manejas redes sociales, cosas que, bueno, las notas que escribes, pero todo eso tiene sus reglas o como sus consejos, ¿no? Para que sean más efectivos. Sí. Hay gente que solamente se dedica, inclusive, yo no doy taller, yo soy tallerista y punto final. Yo soy periodista científico, hago notas y punto final, ¿no? Y entonces tú creo que haces de todo un poco. Y es lo que quisiera ahondar, o sea, ¿cómo es que te das, cómo es que logras hacer todo? O sea, sí, es muy complicado. Para empezar, déjame retomar brevemente estos asuntos de que la comunicación de la ciencia es una profesión. Y yo creo que es una profesión, pero ha sido sumamente complicado que se reconozca como profesión. Incluso la gente que se dedica a la comunicación de la ciencia como profesión dirían que yo no soy un comunicador de la ciencia, porque yo me formé como científico, no como comunicador científico. Sí. Entonces,
Bueno, conozco quien lo diría. Hay un poco, en algunas de estas cosas a veces hay un poco de purismo, Sí. sobre todo de las personas, y yo lo comprendo el purismo porque son de las personas que les tocó picar piedra, por lo menos en México o en Latinoamérica, en la comunicación de la ciencia y tratarla de construir justamente como una profesión. Entonces, No, y yo te quería comentar porque también yo una de las, digamos, de estos cursos que se toman, igual, ¿no? O sea, si quieres dedicarte a eso, primero estudia y después dedícate, ¿no? Y yo dije, bueno, o sea, a mí me gusta hablar de ciencia. Tal vez no sea el mejor hablando de ciencia, ¿no? Creando una plática muy amena. Pero, por ejemplo, este podcast, y yo le decía, yo lo estoy haciendo. Probablemente exactamente, si entramos a los puristas, a los que ya hay cursos de podcast de cómo se hace todo este rollo, no, te falta hacer esto, no iniciaste bien, obviamente muchas cosas, pero yo también digo, ¿pero cómo hago? O sea, también me estoy dedicando a otra cosa, pero me gusta hablar de ciencia, entonces que me aguanto las ganas y ya, o intento hacerlo. sí. Entonces sí está complicado, o sea, la tienes que tener la idea muy clara, ¿no? La verdad es que yo tengo una posición un poco intermedia porque comprendo muy bien la posición de los profesionales de la comunicación de la ciencia que se formaron, o sea, que les tocó picar piedra y construir la profesión y que ahora están formando comunicadores de la ciencia ya como profesionales de la comunicación de la ciencia, pero también, o sea, entiendo esa posición Sí, y hasta cierto punto comparto que hay ciertas cosas que hay que estudiar como tal sí. de la profesión de la comunicación de la ciencia, pero por otro lado, yo sí tengo un enfoque como mucho más práctico en el sentido de que yo pienso que la divulgación y llámale si quieres comunicación pública de la ciencia, se aprende en buena medida haciéndola. Y siempre que aprendes haciendo algo, pues no va a quedar bien las primeras veces, o sea, y luego ves los productos que hiciste hace 5 años o etcétera y dices, no manches, o sea, o sea, se va mejorando y se va aprendiendo sobre la marcha. Yo pienso que es una actividad que se aprende mucho sobre la marcha. Sí. Entonces, efectivamente tiene muchas aristas, y muchas de las aristas que comentaste tú, talleres, periodismo científico, divulgación tradicional, pláticas, texto divulgativo, etcétera. O sea, algunas cosas sí entran dentro de la descripción tradicional de la profesión de comunicación de la ciencia y otras no. Otras son como un poquito al margen o complementarias. Sí. Si nos atrevemos a meterlo todo en la misma caja de comunicación pública de la ciencia, lo que sucede es que en una posición como la mía, que es una posición institucional, yo necesito hacer lo que el instituto necesita que haga, ¿sí? O sea, o lo que el instituto en todo caso me pida que haga, y ahí podemos meter en más piedritas. No, y de hecho, Perdón. creo que, bueno, yo sí quiero andar un poco en eso. ¿Por qué? Porque por varias cosas, ¿no? Porque, digamos, yo estoy también en el instituto Ajá. y me ha hecho preguntas. Solamente por aclarar, no por nada de otra cosa, sino para aprender. Mira, es que bla, 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 ¿no? Pero, por ejemplo, quisiera irme, digamos, por diferentes actividades que haces. Primeramente, meramente los talleres, ¿no? Charlas de divulgación, o a veces hacen actividades en escuelas. Sí. Por ejemplo, digamos, una charla de divulgación, las haces, las realizas, pero a veces se les pide ayuda a los alumnos, como actividades de Noche de las Estrellas, por ejemplo. Bueno, no es que vayas y le pidas, sino que se abre la convocatoria y se anotan o algo así. Depende del tipo de actividad. Yo, Exacto. por ejemplo, usualmente cuando me piden... Perdón. Déjate, lo termino para que igual si quieres complementes bien la respuesta, porque mi pregunta es la siguiente. Hay gente que dice, oye, necesitas tener mucho en cuenta tu examen diagnóstico, que debes saber las edades, no el público en general. Ya sabes, todas estas cosas de detalles, que debes seguir una cierta como guía para una plática. Entonces, al momento de invitar o que un alumno dé una plática, ¿cómo, o sea, tú te preocupa eso en el sentido de que, oye, ojalá no vaya a dar una mala plática y los invitados digan, oh, ching, la ciencia como que no me gusta? Así, digamos, en un extremo, ¿no? Obviamente. O dices, no, tampoco, la realidad es que no son tan malos. O sea, pero, o sea, ¿cómo es que manejas eso? Yo creo que es un riesgo que se asume, porque las pláticas de divulgación es una de esas cosas que se aprende haciéndola. O sea, por más que tú planees una plática y tú veas 2000 videos, cursos,
etcétera, de cómo hacer una buena plática, la única manera de hacer una buena plática es haciendo pláticas. O sea, dando las pláticas, compartiendo las pláticas. Y también viendo pláticas de otra gente, también se aprende. Pero al final del día, la única manera de hacerla de hacerla bien, es haciéndola. Entonces, en eventos grandes como Noche de las Estrellas, por ejemplo, en donde abrimos una convocatoria y se apunta al que quiera, asumes el riesgo de que a lo mejor alguien puede no dar una buena plática, ¿sí? En esos eventos es difícil monitorear las pláticas, pero en otros, por ejemplo, en bienes de astronomía, que solemos reservar para los investigadores, aunque a veces ha habido contribuciones no de investigadores, sí hemos hecho comentarios en pláticas que no han sido buenas pláticas. Y sí le hemos comentado a la persona, ¿no? Oye, aunque sean investigadores, así de, oye, la neta, híjole, crítica constructiva, para la próxima, fíjate que tenía muchas gráficas tu plática, es que le pusiste ecuaciones que no explicaste, es que tenía mucho texto, o es que tu lenguaje fue muy técnico, o sea, entonces, efectivamente, uno intenta dar a lo mejor alguna guía general, ¿no? Y también cuando uno ve la gente que se inscribe, por ejemplo, en Noche de las Estrellas, pues tú dices, fulanitos y sutanitos, ya sabemos que dan pláticas, o sea, que ya han dado pláticas y que más o menos lo van a hacer bien. Y si ves algún perenganito que no, pues a lo mejor hablas con perenganito tantito antes, ¿no? Y ves, oye, ¿has dado pláticas antes? Y ahí ya depende de cómo vea uno la cosa. Porque en eventos grandes, como insisto, en eventos grandes tipo Noche de las Estrellas, necesitas que coopere todo mundo. Que si no coopera todo mundo, no sale el evento, ¿no? Pero es que es lo mismo con los talleres, ¿no? Es que no solo es en las pláticas. O sea, si tú pones un taller... Déjate, te quería decir eso también el taller, solamente para igual te sigas en los talleres y pasa lo mismo porque también me imagino que suele pasar con las charlas también, ¿no? Que dices, pero ¿para quiénes? Para niños, para adultos. Audiencias. Y entonces las escuelas, toda esa parte de las audiencias exactamente, ¿no? Inclusive si dices hasta por género, si quieres dividir, ¿no? Sí. Entonces, o sea, que debes de tomar en cuenta todo eso, o sea, mi mente dice, está complicado. O sea, es que sí lo tienes que tomar en cuenta. Para pláticas y para talleres, para las dos cosas. Y ahí sí se le comenta, ¿no? O sea, a las personas, a ver, tu plática es para tal audiencia, hay que hacerla en ese nivel, ¿no? O sea, en el nivel, a lo que me refiero es principalmente en niveles educativos. O sea, si tu plática es principalmente para niños y niñas de primaria, pues hay que darla en ese nivel. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Hace unos días me invitaron al Día de Puertas Abiertas del MEXART, del radiotelescopio de CONEO, que tiene el Instituto de Geofísica, en donde invitan a las escuelas de la región, de los alrededores del radiotelescopio. Pero o sea, había desde preescolar hasta licenciatura los grupos. Y es como una puerta giratoria. Entra un grupo 15 minutos, sale el otro, entra el otro, así. Entonces, yo repetí, o sea, yo no di todas las pláticas y repetí la misma plática como 6 veces, pero la repetí en grupo de preescolar, de primaria, de secundaria y de prepa. La misma, en 4 niveles diferentes. Entonces tienes que saber cómo hacer la plática en esos 4 niveles diferentes. sí. El mismo tema, pero con diferente enfoque. Exactamente. Y eran las mismas 3 diapositivas, ¿sabes? ¿Lo sabías o fue, vamos, eso? No, me comentaron que iban a tener diferentes niveles. Entonces yo escogí unas diapositivas que tienen preparadas que yo sé que me han funcionado en diferentes niveles y o sea, lo que está en la pantalla no hace la plática. Lo que está creo que me toqué el micrófono, lo que está en la pantalla no hace la plática. Lo que uno hace la plática, incluso podrías tener 0 diapositivas y realmente, o sea, en lo que está ahí nada más es una ayuda y eso es algo muy importante en la divulgación y que la verdad es que se nos olvida. Dependemos mucho de las diapositivas a la hora de la divulgación, sobre todo en pláticas, pues, y se nos olvida que las diapositivas son una ayuda y que realmente tú eres el que hace la plática. Y intentamos hacer un poco, por ejemplo, en bienes de astronomía, cambiar un poco esa dinámica. Funcionó más o menos. Ahora no vamos a poderlo continuar. Bueno, ya no voy a entrar en más detalles de eso. Pero al final del día, por ejemplo, o sea, literal yo tenía 3 diapositivas. Ajá. Y eran las mismas 3 desde preescolar hasta prepa. ¿Cuál es ahí el secreto? Pues no les pongas texto. Son imágenes y entonces tú defines qué es lo que quieres decir con la imagen. Si es para niños por ejemplo, ahora sobre el sistema solar, si es para niños de primaria, con que se sepan el nombre de los planetas y cuál es más grande, eso es la plática, ¿sí? Si es para prepa,
les pones la imagen y dices, ¿qué está mal con esa imagen? A ver, piénsenle. Y ellos van sacando el tema, ¿no? Es otro método, es otra manera distinta. Sí. Y ya. Entonces puedes hablar de distancias, puedes hablar de tamaños, pero ya en otro nivel, ¿no? Pues, entonces puedes usar, en prepa sí puedes usar, por ejemplo, el concepto de escala, puedes usar el concepto de masa, a lo mejor, esperemos que sí. En primaria no, en primaria, insisto, con que se sepan el nombre y cuál es más grande, Ajá. ¿no? Y que uno es azul y el otro es café, ¿no? O sea, y ya, ahí está, y es suficiente para primaria. O sea, y yo lo cambié el material que traía, ¿sí? Ujú. Esa audiencia, o sea, ese manejo de audiencia, así sí requiere un poco de experiencia. Entonces, cuando pedimos apoyo, usualmente es con pláticas que son lo que solemos llamarle público general, o sea, que es tutti frutti. En realidad son las más difíciles de hacer porque o sea, porque hay de todo, ¿sí? Pero la realidad es que las pláticas tutti frutti las haces para adultos. Esa es la realidad. O sea, el público general son adultos. Entonces, son las O pláticas, sea, te imaginas que son puros adultos y vamos. son las pláticas, deberían de ser las más difíciles de hacer porque habría que llegarle a todos, o sea, toda la audiencia completa, todas las diferentes audiencias, pero en realidad terminamos haciéndolas para adultos, o sea, una plática para adultos. Y de hecho, para adultos que asumes que tienen ciertos conocimientos previos. O sea, tú los supones, ¿no? Por ejemplo, supones que saben qué es la masa, ¿sí? Porque en astronomía nunca vas a evitar la masa, ¿sabes? O sea, entonces, bueno, de allí se vas, ¿no? No, me imagino hasta ya no debes de tener con el colmillo, me imagino hasta ya la pura vista de cuánto es años, hay muchos adultos o muchos de jóvenes Y la vas moviendo, la sí. vas moviendo, ¿no? Sí, sí está, ya me imagino. Quisiera preguntar más, y tengo más preguntas, pero mira, vamos a pasarnos a otro rubro porque Ok. miren, experiencias de divulgación, prácticas, cómo es que hacen la parte del género, las actividades para las escuelas, cómo sucede. He visto pues que es todo un rollo, pero bueno, vamos a pasarnos a otro rubro. Tú adelante. Nomás lo menciono para la gente para que vea que nos quedamos y esperemos que grabemos otro podcast. Sí, podemos Y hacer parte 2. Sí, la parte 2. Pero ahora quisiera preguntarte sobre periodismo en la ciencia, de la ciencia, ¿no? Porque sé que también haces boletines de prensa, notas informativas, ¿no? No sé si Ajá. también haces así como un reporte, una entrevista, pero también te metes a esos rubros. O sea, Sí. parte de lo que te he visto hacer es eso. Es una de las actividades que tengo como... Y otra una cosa porque te quisiera preguntar, por ejemplo, hacer una nota de prensa o algo así, pues suele ser como que, oye, ayer salió y lo quiero para mañana o para pasado, ¿no? Ni me digas. Sí, por eso. Nos ve la susodicha investigadora que mencioné hace rato. Ay, bien, va a venir otro regaño. No, digo, porque he visto, sí es, pues Ajá. lo que quiero preguntarte, porque veo que es todo un rollo, y aparte se involucra un segundo, un investigador, oye, pues fue que lo tuyo, fue tu área, o fue tu trabajo, me lo podrías dar, o pedírselo, pero lo Es bien quiero para mañana. Es bien difícil, es bien difícil. Entonces, lidiar con eso, o sea, yo me lo estoy imaginando, ¿no? O sea, es un trabajanal, parece que muy sencillo, sale la nota, pero bueno, ¿cómo lidias con esas cosas? Es bien, la neta es que es bien difícil, o sea, no te voy a mentir. Para empezar, o sea, para cualquier gente que esté viendo, cualquier persona que esté viendo y vea directamente a la cámara, desde que me vea el público a los ojos, yo no soy periodista de ciencia. Así, yo hago notas para las noticias de la página de la web del instituto y esas notas yo las mando a medios de comunicación a través de la unidad de vinculación del instituto. Digo, del campus por el del UNAM. Un saludo a Laura Sillas. Y esas notas las agarra la prensa local, las toma la prensa local cuando tenemos buena suerte. O sea, a veces no la toman, a veces sí la toman. Y eso es en lo que consiste, ¿no? Pero eso en realidad ha sido mucho más que eso. Yo te Entonces, imagino a la 1, 2 de la mañana, o sea. me ha pasado con un par de notas estar no a la 1, sino a las 3 de la mañana. Básicamente con la del EHT. La experiencia con la del EHT fue muy distinta a todas las demás porque era el EHT. Sí, justo te quería preguntar, César, ¿cómo fue? Digo, yo te lo digo porque yo cuando vi la nota, o sea, vi la nota de ustedes, bueno, uno a veces quiere como que hacer una infografía, aunque vemos que no es tan sencillo, entonces ya como que le tengo más respeto. Infografías es bien difícil. Bueno, ya. Sí, exacto, le tengo mucho respeto, ya le estoy tomando más respeto a muchos rubros, no solamente eso, pero digamos, dije,
compartirlo y ponerlo ahí, ¿no? Ujú. Pero vi que tú lo compartiste, bueno, a través de la página del instituto, ya con todo un texto y dice, uy, muy bien, ¿cómo lo hizo? Si lo acaban de No, hacer estaba público. preparado con anticipación. Exactamente, y que tú ya lo tenías, ya habías visto la imagen antes. Sí, yo vi la imagen un mes antes. ¿Cómo funciona y cómo le dan esa nota? ¿Cómo se genera? Esa experiencia en particular es diferente a como han sido todas las demás, ¿eh? Acá cabe hacer la aclaración. Esa es muy especial porque es una colaboración enorme de todo el mundo que tiene un resultado sumamente sensible. Es decir, que no quieren que se liquee, ¿no? O sea, que se salga bien, se filtre. Es que bueno que me diste la palabra en español, pero que no quieren que se filtre antes de tiempo, ¿no? O sea, tiene un día y una hora en la que se va a publicar en todo el mundo, y no puedes, filtrarse antes. Pero como medio, bueno, como medio, como oficina de comunicación, digámoslo así, necesitas tener la información preparada con anticipación. Entonces, yo tengo la fortuna de que estoy participando desde el 2020, finales de 2020, principios de 2021, del equipo de comunicación del telescopio de eventos, del telescopio de eventos, del LHT. Ajá. Laurent, afortunadamente, fue el que me metió allí. Para la gente que nos ve, Laurent Leunart, que es investigador del instituto y que pertenece a esta colaboración. Que él también estaba en esa área, ¿no? Sí, sí, o sea, él es parte, él en algún tiempo fue el que coordinó ese grupo de comunicación. Cuando él me metió al grupo, él ya no coordinaba, de hecho ya dejó de participar del grupo de comunicación. Ya están coordinando otras personas, ¿no? Bueno, coordinaron otras personas y ahorita ahí creo que van a volver a cambiar. El caso es que cuando vino ya este resultado, que es uno de los dos grandes que tenía Planeta LHT, que era el NM87 en 2019, bueno, que se presentó en 2019, y ahora en 2022 el de Sagitario A Estrella, el agujero negro en nuestra galaxia, ¿no? En el centro de nuestra galaxia. ¿Con cuánto tiempo de anticipación lo habías visto? La imagen yo la vi como un mes antes, pero en el grupo de comunicación, o sea, cuando empecé a entrar a las reuniones para ese comunicado de prensa, lo que pasa es que por alguna razón no me estaban llegando los correos, y cuando me di cuenta que ya lo estaban trabajando, ellos ya habían visto la imagen. Entonces, hubo personas de ese comité de comunicación que vieron la imagen como 6 meses antes. Y cuando yo entré, yo estuve trabajando como 3 meses en la escritura del comunicado con todo el grupo de comunicación, del comunicado original en inglés. O sea, yo conocía los resultados, pero no había visto la imagen porque como es muy sensible, se las mostraron una vez, al menos al principio, y no la habían vuelto a mostrar. Entonces yo como un mes antes, cuando ahora sí ya la pusieron en un repositorio, porque ahora sí la versión final de la imagen, etcétera, ya estaba en un repositorio ahora sí. En fin, ya imagino el nombre final. Ajá, final, guión, final, esta es la buena, final, esta ahora sí es la buena. O sea, cuando ya ahora sí la última versión de la imagen y ya se estaba generando mucho material secundario, digamos, fue ahí cuando yo ya vi la imagen bien. Y de hecho la imagen no estuvo en el repositorio hasta como una semana antes. Como un mes antes nos la volvieron a mostrar a nosotros porque necesitábamos la gente que estaba trabajando en las imágenes la necesitaba para poder diseñar el resto de las imágenes, ¿no? Ajá. Entonces ahí ya fue donde yo la vi, casi me hago pipí de la emoción, pero no, la verdad es que fue un momento muy emocionante y no puedes hablar de él, no, o sea, yo no podía, o sea, no solo no podía mostrar la imagen, obviamente, no podía decirle a otras personas que yo ya había visto la imagen. Ah, tampoco. No. Uy, yo pensé que... Hasta como 2 semanas antes nos dieron chance de comenzar a hablar del asunto. No podía, es más, yo no podía decir en público, o sea, como a cualquier persona o en algún lugar público, que estaba trabajando en ese comunicado de prensa. Ajá, y ya la vi, o sea, no puedes menos. No, o sea, No digas nada, pero no puedes... no puedes decir que estás trabajando en ese resultado. O sea, válgame, en el comunicado de prensa de ese resultado. ¿Te hicieron firmar algo? No me hicieron firmar nada, pero fue, o sea, fue de confianza, de buena fe. Pero dice ahí, básicamente te dan un documento que dice, si algo se filtra, toda tu institución está fuera del HT, así. O sea,
hay una política, ¿no? Para comunicar, y es un documento de 20 y no sé cuántas páginas, o sea... Laurent también te dijo, o te dijo, no se te ocurre. No, por supuesto que me lo dijo, y obviamente yo lo entiendo desde el principio, ¿no? Sí, claro. O sea, por supuesto que Laurent me lo dijo, cuando entré al grupo me lo dijeron, mucho antes de que se comenzara a trabajar en resultados ya de Sagitario Estrella. Y las últimas 2 semanas, que ya estaba prácticamente listo el comunicado en inglés, comenzamos a trabajar en México con el comunicado. Y eso es un rollo porque yo aquí, pues, es como institución participante a través de Laurent, pero para México es importante la participación del LHT por el GTM, pero eso es el GTM y el INAOE los que tienen esa participación. Entonces, yo me tuve que coordinar con David Hughes de GTM y con la oficina de comunicación del INAOE, y de vinculación se llama ya, y en particular con la gente de CONACYT, porque el INAOE y el GTM están debajo de CONACYT en la estructura del sistema de ciencia en este país. Entonces el resultado de hecho se presentó en México en conferencia de prensa en CONACYT, ¿no? Sí, O sea, la conferencia de prensa fue físicamente en CONACYT. Entonces fueron 2 semanas de trabajo previo, que ahí sí ya fueron desvelos y etcétera, porque en 2 semanas tuvimos que organizar, no solo es la traducción, pues la traducción al español que se usó en todo el mundo, la trabajamos entre 3 personas. Una persona en España, una persona española en Alemania, en el ESO, y yo. Somos las 3 personas que trabajamos esa traducción en español que se usó en todo el mundo. Y fui yo el que básicamente la americanizó porque estaba traducida originalmente en castellano, y la versión que se usó en México y la que luego yo vi que se usó en algunos países de América Latina es la versión que castellanicé yo. Y luego, bueno, que más bien que americanicé yo, digámoslo así. Sí. Y luego ya la versión que se usó en México como tal, ya la consensuamos con un investigador joven del INAOE que es Arturo, más bien del GTM, que forma parte del HT y que, o sea, él tenía todo el acceso, pues, a la información. Y ya produjimos una nota de prensa ya para México, ahora sí, en donde ya le quitas un montón de citas de fulanita persona en Taiwán y fulanita persona en no sé dónde, y le metes las citas de la gente mexicana, ¿no? Claro, dándole un poco de peso al GTM. Sí, pero fíjate que el comunicado original viene así. O sea, con esas colaboraciones tan grandes, está el comunicado y le ponen, o sea, está 3 párrafos y luego dice, aquí poner el de tu institución o tu instrumento. Así. Y luego más abajo se dice, aquí la cita de la gente de tu instituto. Y eso nosotros nomás, la verdad es que sí cambiamos de orden una de las citas, para que estuviera más arriba la cita mexicana, ¿no? Sí. Pero a final de cuentas todo lo demás lo dejamos ahí. ¿Y tú mandas eso y lo reenvías para que te den el visto bueno? ¿O ya dice, no, pues ya esperemos que con lo que te mandé es suficiente? Con la versión en español general que hicimos entre esas 3 personas, una de esas 3 personas es la persona que en ese momento era coordinador del grupo de divulgación del EHT, que es Eduardo Ross, que él es español, pero está en Alemania en el ESO. Pero como él es el coordinador, cuando él le dio el visto bueno a la versión en español, ya se quedó, ya quedó esa, y entonces ya cada quien teníamos el derecho de regionalizarla, ¿no? Okay. Y de poner nuestras cosas, y ahí ya dependía de nosotros. Ahora, la versión local mexicana pasó por 300 revisiones entre David y la gente de CONACYT, etcétera, particularmente David. Laurent básicamente era todo, bueno, si David dice que sí está bien, Laurent es el de aquí. Y sí, ahí sí hubo reuniones a las 11 de la noche y etcétera, ¿no? O sea esas 2 semanas previas fueron sumamente pesadas porque yo hacía mi trabajo normal y la última semana yo le dediqué solo al EHT como 8 horas diarias, más mi trabajo normal. Entonces esa semana sí estuvo muy pesada, pero bueno, es una semana, ¿no? Sí, sí. Pero ese comunicado fue muy, muy diferente al de todos los demás, porque mis comunicados normales son, es que fulanito investigador va a sacar un artículo y quiere un comunicado, o sea, te mandan un mensaje, voy a sacar un paper en tal revista y quiero un comunicado, muy bien, pues que ¿cuándo sale? ¿Necesita salir en una fecha específica? ¿Está embargado? ¿Quieres que hable de algo en particular? O sea, vas hablando, ¿tienes material previamente preparado? O sea, porque muchas veces, por ejemplo, te dicen, es un artículo que va a salir no sé qué, sale tal día
Y los del NRAO ya van a sacar una nota, ¿no? O me dicen, o los del Space Telescope Science Institute van a sacar una nota. O los de el ESO o whatever, ¿no? Ajá. Entonces, a veces me mandan el material en inglés de los otros lugares con las citas de fulanito de tal, de sabe Dios dónde. Y yo lo adapto a la versión local con las citas de la gente local, etcétera. No siempre es material que yo produzco desde cero. Pero aún así, incluso de hecho cuando viene de fuera, a veces es un poco no más difícil, pero no deja de ser difícil porque lo tengo que adaptar. O sea, yo no puedo poner el mismo material que producen en otro lado aquí, Sí. porque no están hablando de Liria. O sea, yo como en este momento, o sea, en ese rol mío que es de comunicador, no, insisto que no me atrevo a llamarme periodista en ese momento, lo voy a dejar en comunicador. Mi papel de comunicador en ese momento y de redactor de noticias, si lo quieres ver así, es resaltar la labor del instituto y resaltar a la gente del instituto, el personal del instituto. O sea, a los investigadores e investigadoras del instituto que están participando en ese artículo. Digo, porque, no, sí, lo he notado, ¿no? Por ejemplo, sacaste uno reciente de la imagen de la nebulosa de Cangrejo, ¿es? ¿O cuál es? ¿Donde participa Jesús Tuala? Es de la nebulosa del Anillo del Sur, con una imagen del JWST, del Telescopio Espacial James Webb. Sí, y como que recargas, un investigador del instituto Participó así. Exactamente. Sí, bueno, ese en particular es un artículo de 70 autores, ¿no? Donde pusieron a la primera autora y todo lo demás es alfabético. Entonces es imposible saber en la pura lista qué tan relevante es el autor, ¿no? Sí, No sé. claro. Para la gente que no está viendo con eso de los autores, explicar tantito, lo que suele suceder usualmente es que la primera persona en la lista es el autor principal y es el líder del grupo o el que lideró ese trabajo, ¿no? Y se suele poner en orden, la persona que más contribuyó después de esa persona va en el segundo, y usualmente el último es el investigador senior que está en el grupo, pero ya nomás está ahí porque está ahí o algo así, ¿no? O es el que consiguió el dinero o algo así, ¿no? Sí, el que tiene los datos guardados. El que tiene los datos guardados hace 10 años o algo así, ¿no? Pero cuando tienes en algunas colaboraciones más grandes, por ejemplo en esta donde participó Jesús Tuala, eran 70 autores y decidieron que nomás la primera autora iba a estar al principio, o sea, la líder del equipo, y los demás iban a ser en alfabético. Entonces es imposible saber cuál es la contribución del autor solo por el orden de los autores. Claro. Entonces a la hora del comunicado hay que poner, en este trabajo en el que participó el doctor Jesús Tuala del instituto. O sea, hay que resaltar la contribución del instituto. Ahora no le pedí citas a Jesús, por ejemplo. De hecho, dejé la cita de la primera autora a propósito. Así venía. Era uno de esos donde venía el comunicado de otro lado. Ajá. A mí me mandaron, el artículo salía en Nature Astronomy y estaba embargado. Es decir, no podías publicarlo hasta antes de cierto día a cierta hora. Pero Jesús afortunadamente hizo bien la chamba en el sentido de que desde que me dijo va a haber un artículo, yo le dije si puede, va a haber un artículo de Nature y va a haber un comunicado de prensa. Y le dije, si va a salir un comunicado de otro lado, méteme al loop. Es decir, que me reenvíen los correos y que me manden ese texto a mí también desde antes. Y le digo, diles que soy el press officer. No, ese no es mi puesto. Pero para la gente que hace comunicación, tengo que ser el oficial de prensa, ¿no? Sí, claro. Que es el que tengo, ¿cómo se puede decir? El privilegio, si lo quieres ver así, de ver el resultado antes de que se publique, ¿no? Para poder generar el material de prensa cuando quieren que salgan una fecha ya específicas. Ya me ha pasado que me dicen me dicen 3 semanas antes que va a salir el artículo, pero me mandan el material un día antes. Y les digo, es que no va a salir el día que tú quieres y me lo mandas un día antes, ¿no? O sea, no sale. Perdón, pero no sale. O sea, sí. Entonces, bueno, ok, lo intentamos y tratamos de que salga, ¿no? Y no siempre sale, a veces sale 2, 3 días después y lo siento mucho. Pero cuando es autogenerado, también yo les pido, a ver, necesito que me den mucha información. O sea, necesito que me digan, bueno, ¿de qué es el artículo? ¿Cuándo va a salir? ¿Hay una fecha que quieres que salga el comunicado de prensa, sí o no? ¿Quieres que hable de algo en específico del artículo?
o en todo caso, ¿cuál es el resultado principal? ¿Quiere resaltar algo? O quiere resaltar a una persona, un miembro del equipo en específico, que por alguna razón quieras que se resalte. Y luego les pido, porque eso es importante para la prensa, ¿por qué es importante esto? O sea, todo esto, sí, voy a decir un ejemplo tonto, así de, encontramos 20,000 millones de estrellas de tal tipo. Ajá, ¿y eso por qué importa? O sea, necesito que me digan por qué es importante. Ajá. Y yo podría yo podría ver el resultado y decir es importante por X y Y, pero yo no hice ese trabajo. O sea, para mí es mucho más valioso que los que hicieron ese trabajo me digan por qué es importante. Sí. Sí, y la verdad es que esa información no siempre la obtengo. Y cuando son cosas más como, por ejemplo, recientemente en la nota de la cátedra Marcos Muschinsky para Omaira, la doctora Omaira González Martín, ahí era por qué es importante para México, ¿no? O sea, o por qué es importante para el instituto. O sea, necesitas hacer un poquito más institucional. Es un premio, no es exactamente el trabajo. Entonces, ahí hay una parte para hacer la nota, o sea, para que la gente se pueda relacionar con la nota, la haces un poco más personal. Entonces, le preguntas primero por qué es importante para ti recibir este premio, cómo te sientes, estás emocionada, te gusta, etcétera. Y luego, ya, por qué es importante para el instituto, para México, etcétera. Sí, sí, y eso probablemente tengas otras actividades detrás que van corriendo, ¿no? Ahí está en la escuela y todo esto, obviamente, O sea, es por eso que eso. Ya, otra cosa que quiero... es que, bueno, tengo preguntas. Tú puedes hacer preguntas. Pero déjame cambiar a otro rubro por la gente que nos ve, porque también las baterías de nuestras cámaras no duran demasiado. De aquí nos tuvimos otro buen rato, pero... Cuando gustes vuelvo, ¿eh? Sí, no, sin duda te vamos a volver a invitar. Pero quisiera preguntarte rápido sobre las redes sociales. Son otro mundo. Porque grabamos este podcast y luego dices, ok, vamos a publicarlo. Hay que editarlo, hay que publicarlo. Y hay que, si puedes hacer estos clips para que sea más se fluya más de estos tipo de podcast, ¿no? Reels, ¿no? Que se maneja más. sí. Entonces, pero uno que no sé, digamos, yo nada más hago esto, ¿no? Ajá. Y aún así me roba tiempo. He recibido mis regañadas, como tú dices, en el momento. Pero tú, además de todo lo que nos has comentado, ¿cómo te metes a las redes sociales? Porque inclusive la Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, se manejan con parámetros diferentes, ¿no? Sí. ¿Cómo es que los trabajas? Mira, te voy a ser sincero. Casi siempre publico lo mismo en todas. A veces con variaciones de formato, pero es básicamente lo mismo, porque no puedo generar contenido independiente para cada una. Ajá. Y además, o sea, manejo 4 redes del instituto, que es las que dijiste, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, pero manejo las redes de Eclipses México, del Comité Nacional de los Eclipses, Sí, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, y manejo las redes de Noche de las Estrellas Morelia, que casi siempre nada más tienen mucho movimiento alrededor de la Noche de las Estrellas. Y las del Ciclo de Cine Comentado, que tienen movimiento nada más alrededor del Ciclo de Cine Comentado. Ajá. La del Ciclo de Cine Comentado es nada más Facebook, y Noche de las Estrellas es Facebook y Twitter nada más. Pero entonces, si te fijas ahí, tengo 4 juegos de redes sociales que manejo. Eso se llama ser community manager. Y yo tampoco soy un community manager de profesión. Así como tampoco era periodista de ciencia. Y hay gente que le pagan solo por ser community manager. Y yo está entre las 10, 12, 15. Una vez hice una lista de cuántas actividades diferentes hacía para un amigo que me preguntó, ¿y tú qué haces en tu trabajo? Y la lista tenía más de 20 ítems, más de 20 viñetas de las cosas que hago en mi trabajo. Sí, sí, sí. Y una de esas es redes sociales. Y hay gente que le pagan solo para publicar en redes, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Las uso lo mejor que puedo. Yo no considero que haga yo divulgación en redes, sinceramente. La verdad es que las estamos usando más para promocionar eventos, o sea, para publicar cuándo vamos a tener un evento de divulgación, en dónde, etcétera, etcétera, que para hacer divulgación sobre o sea, usando la red social como plataforma. O sea, no estoy haciendo la divulgación en la plataforma. Estoy publicando los eventos de divulgación que van a hacer en otro lado, ¿no? Claro. Excepto cuando hacemos transmisiones en vivo. Esa es la única manera en que sí estoy usando la plataforma.
para hacer la divulgación en la plataforma. Pero las transmisiones es hasta cierto punto, lo voy a decir claramente, la forma floja, o sea, la forma huevona, de usar las redes para hacer divulgación. Porque nada más bueno, no es nada más, tú sabes que no es nada más, pero no editas después, no, o sea, no haces ni de edición, ni de audio, ni de video, o sea, tú sabes lo que es hacer edición. Entonces, es hasta cierto punto forma floja, entre comillas, porque es tener video, y es video que se queda allí, y video que la gente luego vuelve a ver a veces. Sí. Nosotros tenemos una tasa en las transmisiones del instituto como de 2-1, es decir, la gente que ve, del número de personas que ve la transmisión en vivo, más o menos otro tanto la ve después. Y es usualmente, o sea, va decayendo y es en la primera semana después. Ya después de la primera semana, ya prácticamente no se vuelven a mover los videos. Excepto los que tienen una recurrencia. O sea, los que tienen, es decir, si algo pasó, por ejemplo, los de la conjunción de Júpiter y Saturno se ponen en diciembre de 2020. Ajá. En diciembre de 2021 se volvieron a ver mucho. Incluso recibieron comentarios así de, ¿dónde puedo ver esto? Así de, fue hace un año. Porque el algoritmo los movió otra vez. Ahí ya es cuestión de los algoritmos de las redes que mueven las cosas, ¿no? Claro. Entonces, ese en particular a un año, y ahora vamos a ver si este año, porque el segundo año se cumple ahora, ¿no? Ajá. Dentro de 6 días. Entonces vamos a ver si lo vuelve a mover el algoritmo. Y se siguen nuevos comentarios. Ese video es excepción porque lo vio un montón de gente, ¿no? Ese se hizo viral. Teníamos conectadas de manera simultánea 40,000 personas ese día. O sea, ese video fue es totalmente inusual. Jamás es así. Yo, digamos, como hasta en periódicos, ¿no? Sí. Nos publicó Aristegui Noticias. Así, en ese nivel, pues. O sea, Sí. que la verdad es que ya es otro nivel, pues, de medios de comunicación. Claro. Eso es que te reproduzcan los medios nacionales grandes, ya es otra cosa. Es rarísimo que nos pase. Hay que tener en cuenta, regresándome 2 segundos al periodismo, que las noticias que suceden en la Ciudad de México son noticias nacionales, pero noticias que suceden fuera de la Ciudad de México son noticias de provincia, o sea, son noticias locales. Entonces, para que los medios nacionales te tomen en cuenta cuando no estás en la Ciudad de México es bien difícil. Es la neta, o sea, es la neta. Sí. Y nos pasa adentro de la UNAM, no me voy a meter en eso, pero si hablamos de hacer divulgación, y en este caso comunicación, adentro de un instituto de la UNAM, la realidad es que la propia UNAM no nos hace el mismo caso a los que no estamos en CEU, en la Ciudad de México, que a los que están allá. Ahí va la piedra también. Sorry por la piedra. Pero bueno, volviendo al tema, que era, recuérdame cuál era. Redes sociales. Son un mundo en sí mismo, lo sabemos todo el mundo. Tú dices, cada red social tiene diferente método, etcétera. La realidad es que no las hemos explotado tanto en ese punto. Yo he tratado de comenzar a hacer reels para promover los eventos, particularmente los viernes de astronomía, y sí se mueve más. Pero al final del día, la realidad de las redes, y esto es algo que cuesta mucho trabajo como instituto, que se entienda como instituto. La realidad de las redes es que las redes están hechas para 2 cosas, para entretenerse y para vender. O sea, en eso se han convertido. Las redes son para vender cosas y para entretenerse, no para aprender. Entonces, no estaban hechas para eso. Sí. Yo creo que la única que más o menos ha cuidado un poco su contenido educativo y de ciencia y tecnología ha sido YouTube. Porque se ha dedicado a cuidar un poco ese contenido. O sea, explícitamente lo han cuidado en los algoritmos, y a los creadores de contenido educativo y de contenido de ciencia y tecnología los han cuidado. Claro. Pero tú puedes ver, o sea, incluso los divulgadores grandotototes de YouTube, hablando de Javier Santaolalla, etcétera, que tienen una cantidad de seguidores espantosa, espantosamente grande, quiero decir, y que además tienen 10 años haciéndolo, ¿sabes? Porque no empezaron con esa cantidad de seguidores, tienen muchos años y les costó mucho trabajo construirlo. Ajá. Incluso ellos no tienen la cantidad de seguidores que tiene
Luisito Comunica o La Yuya o etcétera, ¿no? O sea, Sí. esos son un salto de multiplícalo por 20, ¿sabes? Sí. O sea, y estamos hablando de los divulgadores en español más grandes, ¿no? En YouTube. Entonces, aún así hay un brincote pensando en lo que es entretenimiento versus lo que es educación y comunicación. Bueno, comunicación de la ciencia. Entonces, siendo así, como instituto, lo que pienso que no ha hecho nuestro instituto, y sinceramente pienso que no lo ha hecho ningún instituto, o raro es el instituto que lo ha hecho, es definir qué es lo que quiere de sus redes. O sea, las quiere para hacer divulgación como tal, o sea, quieren que se use la red como un medio para hacer divulgación, o las quieren para promover eventos de divulgación, o las quieren para promover las noticias que pusiste en tu página, o las quieres, ¿para qué la quieres la red? Sí. Y entonces enfocas, ¿sí? Porque tienes, o sea, si vas a promover eventos, ahí estás vendiendo algo y la puedes usar. Estás vendiendo los eventos, aunque sean gratis, pero estás vendiendo algo, estás vendiendo el evento. Entonces hay que vender el evento. Si las vas a usar para hacer divulgación, entonces la tienes que hacer en forma de entretenimiento, Sí. porque es lo que vende, bueno, es lo que mueve la red. Sí, y sobre todo Si es seria, no va a vender. sí, al final de cuentas es para crear una comunidad, ¿no? Bien con un cierto enfoque, ¿no? Porque Sí. son todos así medio dispersos. Oye, pero déjame, te pregunto otra cosa. Va. Oye, para la gente que no está viendo, les quiero decir las preguntas que me saltan, pero que creo que me las voy a dejar para la próxima emisión. Va. Por ejemplo, ¿cómo ves tú, por ejemplo, en redes sociales? Sobre todo porque, digamos, Javier Santolaya Ajá. o otros divulgadores, digamos, se han dado a conocer por las redes sociales, no tanto Sí. porque en una escuela y que por de boca en boca, sino que por las redes sociales han pegado a Sí. gente. Pero también, hace como preguntas, en México hay ese nivel. Yo conozco, todos estos videos son como españoles, ¿no? Pero Ajá. en México hay alguien de ese nivel en redes sociales que esté pegando. Bueno, eso lo dejamos para la próxima. Son cosas que quiero que me saltan para preguntarte. Otras... Te voy a dar un nombre que no es de astronomía. Ajá. ¿Cómo se llama el Facebook? Sígueme diciendo y te voy a buscar en el Facebook. Ok, perfecto. Y te lo digo porque precisamente es más, vende más y la gente se vuelve loco, ¿no? Pero yo he visto que son más españoles. Yo tampoco Sí. estoy metido mucho en eso, no sé si en México, pero hasta ahorita no me salta mucha gente que haga eso. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando también con la divulgación en México? ¿Se puede vivir, tú que ya estás más metido en esto, generar dinero de hacer divulgación propia? Y aparte también porque en el instituto se venden productos de astronomía Ujú. que también generan esto que significa para ustedes, mucho es una prioridad o no. Lo dejo al aire para el próximo podcast porque se nos acaba el tiempo. Tengo el nombre. Y ahí va. Pregúntale al biólogo en Facebook. Es una página de Facebook de divulgación de biología y tiene 1.8 millones de seguidores. Y la hace una persona. Que es una chica que se llama Dulce. Así. Ella hace todo en Pregúntale al biólogo. Y si vieron alguna vez un video que se hizo viral en Facebook sobre que sea cultivos de bacterias tomadas del metro de la Ciudad de México, es ella. ¿Ella? Ok. Y ese video se hizo viral y tiene decenas de millones de vistas. Es más, la entrevistaron en el Universal, o sea, en todos los periódicos grandes, los canales grandes de tele, la fueron a entrevistar por ese video, a Dulce. Y su página de Facebook es Pregúntale al biólogo, y es de las pocas que conozco que tiene el nivel tipo Javier Santolaya, en divulgación en redes. Sí, por supuesto. Tiene y todo. Por supuesto, o sea, Y bueno, pues ya conocemos a Dulce y a Calán también. Y razón del mundo, podemos hacer unos podcasts con ella. Pero, pues ahí está la página, métanse a... es Pregúntale al biólogo. Sí. Y un nivel distinto es Astrofísicos en Acción, que ya hemos mencionado aquí. Sí, que también... El nivel es diferente, tienen como 60,000 seguidores en YouTube, que es el canal principal donde hacen divulgación, pero su página de Facebook anda por los 100 y pico mil seguidores. Es otro nivel, no es el que tiene Javier Santolaya, pero de astronomía en México creo que es el más grande. De astronomía, en particular de astronomía. Sí, yo sé. Sin contar la página del Instituto de Astronomía de la UNAM. Creo que vi a alguien que era mucho más, que tiene mucho potencial, creo que se llama Recovecos de la Ciencia. No te creas. No, ojalá un día.
Pero bueno, esto lo hacemos porque nos divierte, la verdad. No tanto por los números. Claro, no nos molesta que alguien se suscriba. Claro. Nos ayude, ¿no? Pero claro. No, sí, esperemos grabar podcast ahí con ellos, con los miembros también de Astrodicos en Acción, que ellos han hecho un muy buen trabajo. La verdad, sí que se ha visto. Uno te lo topas por ahí en Facebook, todas sus publicaciones. Sí. Entonces está muy padre. Bueno, te diría como discutiendo un poco más sobre esto, pero para cerrar, digamos, tu actividad en un instituto, ya más o menos vimos todo esto, y que abarcas, digamos, diferentes rubros de la comunicación y la ciencia, ¿cuál es el objetivo del instituto? O sea, un instituto quiere, digamos, al momento de hacer taller, que se vayan con un conocimiento de lo que están haciendo en astronomía, que no más sepan algo, nada, y luego, pero por otro lado también haces notas, periodísticas y que quieres que nada más se entere de lo que hace el instituto. O sea, ¿qué es lo que más o menos, cuál es el objetivo del instituto con todas estas actividades que se hacen? No sé. La neta no sé, yo sé. Te voy a ser sincero, yo no estoy seguro en el propio instituto donde trabajo, no estoy seguro de qué quiere el instituto. Ajá. No estoy seguro de que el instituto tenga claro un objetivo específico, o varios si quieres, varios objetivos específicos para el área de divulgación y comunicación de la ciencia. Y pienso que es algo que es importante que se defina. Uh-huh. Y la verdad es que parte de los regaños han ido por ese lado recientemente y creo que nos va a servir, digo, los regaños no están padres, pero creo que el momento nos va a servir para tomar esas definiciones, o sea, para hacer esas definiciones. Porque al final de cuentas es un proyecto, ¿no? Sí. La divulgación es un proyecto en el cual pues persigues algún objetivo, ya sea el podcast que se divierte, que se tienen, otra gente que de veras, por ejemplo, quiero que más seguidores y buscan sus estrategias para lograr esos objetivos. Claro. Entonces, sí, poner algoritmo para tener seguidores. Sí, porque, o sea, el instituto hace como que vamos a hacer de todo. Sí, abarca mucho. Ese es un problema. Exacto. Es un problema, pero al mismo tiempo necesitas hacerlo. Porque ok, yo lo veo así. O sea, son 4 labores. Es divulgación como tal, que es pláticas, es ¿cómo se llama esto? Textos, etcétera. Es comunicación de la ciencia, que es todo lo que tiene que ver con notas, atención a medios. Yo voy un montón a medios, principalmente para promover eventos, pero también me invitan para otras cosas. Por ejemplo, ahora me invitaron para las efemérides del 2023. O sea, ejemplo, ¿no? Es astronomía educativa, que es todo lo de visita a escuelas, talleres, etcétera. Eso es más astronomía educativa. Y es administración y gestión de las otras 3. Pero a fin de cuentas, administración y gestión es una actividad de sí misma. Son 4 actividades, ¿sí? Ahorita las hacemos entre 2 personas, que somos Rafa y yo. Y Bernardo, que nos coordina y que le entra lo más que pueda a las 4, pero al final del día es investigador. Los que estamos de tiempo completo haciendo estas 4 somos Rafa y yo. Y la realidad es que se supone que yo esté contratado para hacer... Rafa está contratado para hacer una, que es administración y gestión, y las otras 3, ¿qué? ¿Nos la campechaneamos o qué? Entonces la realidad es que estamos haciendo, los 2 hacemos las 4, ¿sí? Toda la parte de astronomía educativa le entra mucho Rafa, y a las otras 2 le entro más yo, ¿sí? Pero entonces, si tú tienes 4 actividades, ¿a cuál le das prioridad como instituto? Como instituto, ¿alguna tiene prioridad o no? Si ninguna tiene prioridad, entonces necesitas tener suficientes personas para hacer las 4. Si alguna tiene prioridad, entonces le vamos a quitar tiempo dedicado a alguna de ellas para priorizar la que el instituto quiera. Y yo pienso que el instituto tiene derecho a elegir la que quiera, ¿sí? El problema para mí es que si me preguntas a mí, si yo tuviera el 100% de decisión, yo no podría darle prioridad a ninguna. Yo pienso que todas se tienen que hacer, pero entonces nos hace falta gente. Oye, pues bueno, tenemos algunas preguntas más, las dejaremos para la próxima vez que nos visites, para que no se nos acabe nada. La gente no sabe, pero se nos apagó la compu y esperemos que el audio siga todo bien. Si no, ya lo veríamos ahí publicado. Sí. Pero pues bueno, gracias del oficio. Pues muy agradecidos que he estado aquí. Pues irnos despidiendo y a la gente primero agradecerle a mí que ha estado aquí revisando todo, monitoreando todo, que haya estado al pendiente de todo. Y pues invitar a la gente que nos está viendo, vean otros podcasts como nos pueden ver en YouTube también, así como Recovecos de la Ciencia, también nos pueden encontrar en Spotify, y también nos pueden seguir en las redes sociales como Facebook e Instagram. Así que, pues bueno, otra vez agradecerte por haber estado aquí, René. No, pues gracias por la invitación.
Y pues nada, nos vemos la próxima. Sí.